Hola, mi nombre es Jorge Núñez de Casalac. A continuación voy a presentar las principales características de la última versión del script en R para análisis regional de frecuencias con L-momentos. Este script tiene un script base que es el RSAR FLM versión 6.0 y una serie de scripts complementarios que ya los vamos a ir mencionando. Lo primero, si es la primera vez que se utiliza, habría que instalar cada uno de los paquetes. Para ello se necesita conexión de internet o idealmente. Instalados los paquetes, hay que activarlos seleccionando los comandos library y ejecutando su activación. Si es la primera vez que se corre el script, lo ideal es activar este primer grupo de paquetes y posteriormente activar el segundo grupo para evitar incompatibilidad de funciones entre algunos paquetes. El script base parte con un bloque 1 de preparación del sistema y carga de las bases de datos. Si uno no ha ejecutado RStudio con un proyecto, por ejemplo en este caso para todo Chile, habría que seleccionar la carpeta de trabajo. Si no es así, se puede iniciar entonces desde las lecturas de las bases de datos de estaciones y bases de datos de registro y modificar la sigla del país que se va a analizar y ejecutar los comandos en secuencia, los primeros relacionados con control de calidad del formato de las bases de datos y además determinar, por ejemplo, si hay compatibilidad entre la cantidad de estaciones que hay en la base de datos de registro con las que hay en la base de datos de estaciones. Posteriormente, el bloque 2 está destinado a calcular una serie de índices a partir de los registros de precipitación mensual, entre ellos índice de estacionalidad, índice de día juliano medio, índice de Fourier modificado, etc. Y almacenar todos estos resultados en una base de datos intermedia. Posteriormente, para cada estación se calcula el promedio de todos estos índices y el promedio por estación entonces es almacenado en una base de datos junto con la proporción de los valores cero que hay para cada uno de los meses y un chequeo control de calidad de esa base de datos índice. Toda la información finalmente es agregada en una base de datos consolidada. Finalizando el bloque 2, se eliminan todas las variables intermedias que se calcularon en los cálculos, perdón, que se calcularon para liberar memoria. Podemos pasar entonces a ejecutar los scripts complementarios en los bloques 3 y 4. Los primeros dos se refieren a script de adquisición y extracción de información de climática e información de geomorfológica, mientras que el bloque 4 se relaciona con un análisis de clúster de los atributos relevantes. Pasamos a mostrar entonces el primero de estos scripts complementarios. El script nsep lo que hace es acceder
a las bases de datos de NCEP, NCAR y bajar aquellas variables que sean de interés de los distintos campos que hay en la base de datos, por ejemplo, de temperatura, altura geopotencial, humedad relativa, campos de viento, etcétera, para un periodo de interés, meses de interés, un nivel de presión específico y la variable específica. Esta información entonces se baja de la base de datos, por lo tanto se necesita conexión buena a internet y se generan mapas promedio de esa variable de interés. Esos mapas son además almacenados en la carpeta de trabajo en formato IMG y de cada uno de estos mapas además con los comandos extract se extrae el valor específico que tiene el mapa para cada una de las estaciones en la base de datos cuya ubicación es especificada en la variable coords de coordenadas. Una vez extraída toda esta información para cada uno de los campos que sea de interés, es almacenada en la base consolidada, agregando nuevas columnas para ello. Ejecutado esto, se repite el procedimiento general más o menos parecido, esta vez para el caso de un modelo digital de elevación. Se generan productos derivados de ese modelo digital de elevación como pendiente, aspecto, índices de relieve, etc. Se generan también mapas de latitud, mapas de longitud. Se extrae para cada uno de estos mapas el valor puntual para cada una de las estaciones y esa información entonces se envía a la base consolidada. Y asimismo se genera un mapa en formato IMG para cada una de las capas calculadas y esta se guarda en la carpeta de trabajo. Asimismo hay una serie de comandos también bastante útiles. Si uno dispone de un mapa en formato raster de las regiones administrativas en las cuales se ubican las estaciones, también es posible extraer la región administrativa a la cual pertenece cada estación y almacenarla en la base consolidada. En este caso las regiones administrativas están representadas por números. Una vez ejecutado este, es posible ejecutar también un análisis cluster con los atributos que se han obtenido para cada una de cada una de las variables climáticas o del relieve y asignar entonces cada una de las estaciones a un clúster para su uso posterior en el análisis regional de frecuencia. Habiendo ejecutado esto, lo importante, ¿cierto?, es regresar al script base, guardar la información que se haya ido generando de modo de actualizar en memoria las bases de datos, ya sea consolidada o la base completa. Posteriormente hay un bloque 5 cuyo propósito es hacer el cálculo de los L momentos de todas las estaciones con 15 o más años de registro. L momentos son almacenados en una base de datos que se agrega posteriormente a la base de datos consolidada y se genera una base consolidada reducida. Asimismo también se realiza el cálculo de la pendiente y significancia de la pendiente de las series que estoy analizando y asimismo la autocorrelación, y toda esa información es agregada entonces a la base consolidada reducida y por lo tanto
cada vez que se hagan modificaciones, ya sea en los otros scripts como NSEP, Geomorphology o mClustering, es importante regresar a, eh, a la línea 360 más aproximadamente y empezar nuevamente a hacer la actualización de las bases de datos. Esto sería actualizando solamente o volviendo a ejecutar solamente donde se requiere volver a recrear, por decirlo así, las bases consolidadas y bases completas. Este sería un punto, por ejemplo. Este, después de donde dice reactualización, sería otro, a volver a ejecutar si se han hecho modificaciones. Y este, la línea 540 más o menos sería otro punto para volver a ejecutar y reactualizar la base de datos, así como donde dice paso 14, volver a ejecutar. Hay dos scripts complementarios que son de análisis exploratorio de algunos resultados, así como un mapa puntual de ubicación de las estaciones. En el de análisis exploratorio, que es un script complementario, es posible seleccionar cuáles son las estaciones de interés y ejecutar entonces esta opción, por ejemplo la opción 1, y uno va a obtener una serie de gráficas como las que se están mostrando, que son algunas gráficas exploratorias para cada una de las estaciones seleccionadas. Volvemos al script base. Hay otro que es el script de valores puntuales, que el único propósito es básicamente un mapa preliminar de ubicación de las estaciones y ploteo ya sea de la ubicación o de alguna de las atributos que han sido calculados. Una vez ejecutado esto, se está en condiciones de pasar al bloque 6 para el análisis regional de frecuencia por subregión homogénea. Para ello entonces hay que generar regiones que uno piensa que son homogéneas a priori en base a algún criterio. Por ejemplo, en este caso el criterio ha sido seleccionar todas aquellas estaciones que corresponden a la región administrativa 13, por ejemplo, y cuya precipitación media anual va entre 0 y 80. Tenemos una región 2, en cambio, en que son estaciones que también se ubican en la región administrativa 13, pero con una precipitación media anual entre 80 y 310 milímetros. Tenemos una región 2B, por ejemplo, en que también pertenece a la región 13 administrativa, pero tiene una precipitación media anual entre 310 y 500 milímetros. Y así sucesivamente se van generando uno va proponiendo, digamos, las regiones que piensa que son homogéneas, y una vez que ya ha propuesto todas sus regiones, los nombres de ellas, ¿cierto? Son almacenados en las correspondientes bases, regiones y nombres de regiones, y es posible entonces hacer el análisis regional de frecuencia. Se ha agregado además algunos líneas de comando cuyo propósito es verificar que haya consistencia en cuanto a la cantidad total de estaciones que se está calculando. ¿Por qué? Porque yo puedo tener disponible, por ejemplo, 100 estaciones, pero si he usado mal algún criterio, podría haber dejado algunas estaciones fuera sin darme cuenta. Entonces estas líneas de comando de alguna manera intentan ayudar para identificar si algunas estaciones
quedaron fuera sin sin haber tenido la adecuada precaución. Habiendo hecho eso, se ejecuta de manera completa el análisis regional de frecuencia hasta generar lo que es la tabla resumen de las regiones. Yo muestro acá, por ejemplo, a modo de ejemplo, la que se ha elaborado para Chile y muestra para cada una de las regiones su valor de H1, la distribución óptima de probabilidad asociada al valor Z, la cantidad de sitios discordantes y el número de sitios total que hay en cada región. Una vez que uno ha regionalizado y está conforme con los resultados, pasa a los dos bloques finales, bloque 7 y bloque 8. El bloque 7 es para el cálculo de la curva regional, así como de las probabilidades, frecuencia, periodo de retorno, cuantiles específicos por estación, y el bloque 8 está destinado al proceso de interpolación y generación de los mapas continuos de frecuencia, probabilidad, periodo de retorno, etc. El bloque 7 es Frequency Quantile Estimation, que es el siguiente. En este básicamente hay que establecer dos cosas. Uno, cuáles son los cuantiles de interés y cuáles son las probabilidades de interés. En este caso, por ejemplo, las probabilidades que a uno le interesa son aquellas que van entre 0,1 y 0,95. Habiendo definido eso, se ejecuta completo el script y los resultados van a quedar almacenados dentro de una base de datos que se denomina base consolidada reducida model map, que la podemos encontrar acá. Y si todo ha salido bien con los cálculos, nos damos cuenta que esta base contiene para cada una de las estaciones y su código, ¿cierto?, todos los atributos que se han calculado hasta ahora, e incluidos los cálculos de probabilidad, por ejemplo, periodo de retorno para un cuantil de 0,4, el periodo de retorno para un cuantil de 0,6. Un cuantil de 0,6, por ejemplo, equivale a 0,6 veces el promedio, es decir, un déficit en el 40% del promedio. Si estamos analizando la lluvia anual, sería un déficit del 40% en la lluvia anual, equivale al cuantil 0,6. Y este es el periodo de retorno con el cual se da esa situación. Tenemos lo mismo para valores de frecuencia estimados. Y habiendo hecho esto, estamos en condiciones de generar los mapas interpolados con el script model mapping. En este script hay que definir, bueno, cuál es la variable de respuesta que yo quiero interpolar. Por ejemplo, quiero generar un mapa continuo de periodo de retorno con el cual se da un cuantil de 0,4, y para ello lo más importante acá es establecer cuáles son los atributos o variables predictoras, con la condición de que estas variables predictoras tienen que tener asociado un mapa continuo, y debe estar ese mapa continuo almacenado en la carpeta de trabajo. Además, es posible ir para cada una de las variables respuesta, ¿ya?, elaborando y evaluando los modelos de predicción. Ahí tenemos varios, por ejemplo. Y una vez establecidos y definidos esos modelos de predicción, se debe especificar un archivo CSV que está en la carpeta de trabajo y que indica dónde está. Vamos a abrir uno, por ejemplo. Indica la ruta en que están los mapas de apoyo en formato IMG. Por
Habiendo hecho eso, entonces es posible ejecutar los últimos comandos y de manera automática se genera el mapa de respuesta que queda almacenado en la carpeta de trabajo. Esta línea que dice numRows igual 10 sirve para que, debido a que uno puede interés en generar un mapa continuo bastante extenso, por ejemplo un mapa de un país completo, eso implica una demanda de memoria muy alta para R en el computador. Entonces lo que hace este número es decir, mire, vaya construyendo este gran mapa pero en porciones, ¿ya? Y en este caso estas porciones corresponden a la cantidad de líneas que se calculan en un instante. Entonces acá va a ir calculando de 10 en 10 líneas. Eso puede evitar los problemas de memoria, pero va a ser lento el proceso de mapeo. Todo depende de la resolución y la extensión espacial del mapa de interés. Bueno, este es un resumen de la ejecución completa de los distintos scripts para el análisis regional de frecuencia con L momentos de la precipitación. El mapa final almacenado en la carpeta de trabajo se puede abrir en SIG, por ejemplo en SagaGIS, y se puede afinar ese mapa con algunos procesos posteriores de remuestreo o de algún filtro, etc.